Ahí está, listo. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos. Como ya lo saben, veo mucha gente nueva. Está padre esto de la gente nueva. Es importante, habiendo tanta gente nueva, como explicarles así brevísimamente qué somos y qué hacemos, ¿no? Y por qué somos como tan familiares todos los que estamos aquí, así en 2 minutos. Yo soy el doctor Luis Buitrón, doctor en Historia del Arte, maestro en Curaduría, maestro en Estudios Judaicos, licenciado en Historia, técnico en Restauración. Me dedico a la Historia del Arte siempre, me gusta mucho, mucho, mucho. Y eventualmente con una gran amiga que se llama Ale Kivek, que está aquí, y con otra amiga que se llama Norma, y que es una gran actriz, que aquí está también Norma. Decidimos hacer una escuela, un grupo, no es una escuela, era un grupo de amigos de aprender historia y todo. Y bueno, eso devino en pandemia, fue antes, y en pandemia migramos al formato Zoom, y la verdad es que nos ha funcionado, y tenemos por eso muchas, muchas clases de historia de México, de historia del arte, de historia de las religiones, que son las que doy yo, y de Historia de Arte Contemporáneo por la doctora María Paz Amaro, y la historia de Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con Rusia y Medio Oriente, mundo islámico, con la doctora Elka Correa. Entonces, la idea fue como buscar gente que tuviera doctorados especializados en los temas para que pudiéramos hablar de esto, pero en un ambiente completamente tranqui. Y la verdad es que muchas de aquí ya tienen muchos, muchos, muchos años tomando clases con nosotros, ¿no? En cursos que van saliendo. La modalidad de los cursos son de 11 sesiones, 13 meses, ¿no? Y todas son por Zoom, y se quedan grabadas las clases y las pueden ver en el momento en el que quieran, mientras dure esos 3 meses. Y bueno, pues este es un curso especializado, dedicado a Benito Juárez, bueno, la transición desde Benito Juárez hasta la Revolución Mexicana. Este curso forma parte de un enorme curso de Historia de México que comenzamos en la cuestión del mundo prehispánico, y que terminamos justo con el terremoto del 85, ¿ok? Se dividen en trimestres, se dividen en módulos. Es importante que tomaran los anteriores, más no es necesario, ¿no? Porque los repetimos constantemente. Y bueno, pues si alguno de ustedes se anima, llame a Norma o a Ale en los teléfonos que ahí están para que se inscriban. Y bueno, en este caso, el curso de Historia de México es un curso que va a ser todos los lunes de 8 a 9:30 de la noche, por Zoom siempre. Vamos a tener un par de visitas guiadas en este trimestre, sin costo alguno para los estudiantes de este trimestre. Y bueno, la idea es como pues repasar la historia de México desde una perspectiva más crítica, dándoles fuentes y demás, pero también dándoles mucho chismecito, porque el chismecito es lo más importante en la historia, especialmente en la historia de México. Así que bueno, este módulo va a empezar con el proyecto juarista. Hablaremos del proyecto de Juárez, hablaremos de la batalla del 5 de mayo, tan importante, a veces más importante en Estados Unidos que en México, pero la batalla del 5 de mayo. Luego hablaremos del imperio de Maximiliano y Carlota. Luego hablaremos de la república restaurada por Benito Juárez. Y de ahí saltamos al porfiriato, y con ello todo lo que es el porfiriato, y terminamos con la revolución, ¿sí? Con cuestiones de la revolución. Y el siguiente módulo y último módulo, hablaremos del final de la Revolución Mexicana y de todo lo que es el siglo XX. Y terminando ese módulo, empezamos otra vez. Para todas las personas que no hayan tomado uno o que quieran repetir uno o lo que sea, bueno, así es la narrativa, ¿no? Así que bueno, un gusto, un placer. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Es una sesión, va a ser, la primera parte nada más va a ser como una parte de contextualizar, y vámonos directo a el periodo de Juárez, ¿ok? Así que bueno, aquí tenemos ya la pantalla, listo, vamos a comenzar. Listo, bueno, primero veamos quién es Benito Juárez, ¿sí? Bueno, y aquí es la idea de estas clases también, es que todo sea muy relax. Abrimos un espacio de preguntas al final, ¿sí? Pero si alguien quiere de alguna manera que no se le olvide la pregunta, aquí me ponen el chat. Yo tengo aquí 2 pantallas, y entonces lo estoy viendo los chats al mismo tiempo, entonces ustedes me escriben y yo les contesto, ¿ok? Y al final hablamos, intercambiamos las ideas o lo que quieran opinar. Bueno, pues habíamos visto a Benito Pablo Juárez García en nuestra última sesión del módulo anterior, y con eso arrancamos hoy. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es la figura personal de Benito Juárez, ¿ok? Que es la que me importa, la parte personal, para ahorita empezar, arrancar después de esta breve introducción
con la parte política y todo lo que se hace con Juárez, ¿no? Entonces, bueno, pues Benito Pablo Juárez García es sin duda uno de los presidentes más importantes de México, porque es una de las personas que va a poder romper el sistema jerárquico y de castas en el que nació. Él nace en el 1806. Sí, bueno, él fue un chico que va a ir subiendo y es quizá el único presidente completamente indígena, ¿no?, que ha tenido este país. No porque ser indígena no sea mejor o peor, sino porque es el único caso dentro de toda esta historia de los presidentes, ¿no? Hay una historia muy extraña, no sabemos nunca cómo es que llega a Oaxaca después de que sus padres mueren, pero bueno, él dice en sus memorias que se le perdió una oveja y que fue a buscar la oveja y que nunca encontró la oveja y su tío le iba a regañar por haber perdido una oveja, así que huyó a casa de su hermana. Y tuvo la fortuna de entrar a una casa donde trabajaba su hermana Juana, que trabajaba de sirvienta en la casa de la familia Maza, y entonces Benito puede ser el protegido del señor Antonio Maza, un comerciante ilustrado genovés asentado en Oaxaca, que se había casado con una señora llamada Petra Parada Sigüenza, ¿ok? Y bueno, él va a tener el beneficio, junto con muchísimos niños, del beneficio del matrimonio Maza Parada, porque esto es muy importante de mencionar, la familia, el matrimonio Maza Parada se dedicaba a adoptar niños. De hecho, Margarita, se los conté la vez pasada, Margarita, la que terminaría siendo esposa de Benito, era también una niña indígena adoptada, ¿ok? Entonces, la familia Maza tenía bastantes atenciones con la gente. Y bueno, eventualmente, este niño, que era de origen indígena, no tenía un futuro muy esperanzador por donde lo vieras. Así que decidió la familia meterlo a estudiar el sacerdocio, no para ser sacerdote definitivamente, porque no se permitían sacerdotes indígenas. Estamos en la época de la Nueva España, sí, todavía. Y bueno, él va a estudiar para ser asistente de sacerdote. Esto se llama, es un hermano, se le llama hermano lego, ¿ok? Y este hermano lego, permíteme que un tantito que se me van a reiniciar la computadora. No, a ver, no, denme un segundo. No, parar, detener. Híjole, creo que sí se va a reiniciar porque se actualiza. Oh, bueno, ahorita vemos. Si se reinicia, denme un segundo y vuelvo a entrar, ¿ok? En algún momento, si es que se reinicia, vuelvo a entrar. No pasa nada, se quedan con Ale y yo no sé por qué se instaló la reactualización. Pero bueno, y bueno, este niño se vuelve muy listo y se dan cuenta que es una persona que puede hablar y muchos idiomas y estudiar. Desgraciadamente le faltaba solamente el apoyo, ¿no? Le faltaba el apoyo. ¿Cuánta gente no necesitaba ese apoyo y no podía tenerlo por el sistema de castas? Y entra a la Escuela de Oficios y de Artes y Oficios de Oaxaca, que es una de las escuelas más liberales en Oaxaca, fundada por orden de Vicente Guerrero. Y allí el señor, ya es un jovencito, va a demostrar ser un buenazo, pero de primera para todo, hablando varios idiomas, aprendiendo inglés, español, francés, conociendo de filosofía, se mete a estudiar la carrera de Derecho, ya no dedica su vida al sacerdocio, ¿no? Y se va a dedicar a ser un gran estudiante de Derecho hasta convertirse en el mejor de su clase. Y además yo les conté también que además de estar estudiando la carrera de Derecho, pues él se tenía que mantener él solito. Entonces trabajaba de encuadernador, trabajaba de administrador de unos baños públicos, incluso hasta era actor, ¿no? Entonces de todo lo hacía este chico, ¿no? Y bueno, es realmente la parte importante del derecho por donde vamos a ir viendo que va creciendo, ¿sí? El derecho le permite ser un abogado, le permite luego comenzar una carrera, que está la estructura de su historia académica y laboral, en donde gracias al derecho va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y va teniendo cargos cada vez mucho más importantes hasta convertirse en el gobernador interino del estado de Oaxaca. Esto aproximadamente a sus 32, 34 años, ¿ok? Y entonces esta importancia
de él como carrera, de él como persona, de él como indígena en una sociedad del siglo XIX en Oaxaca que no les permitían pues hacer prácticamente nada, pues va a romper un gran molde. Y este es el molde que Benito va a estar rompiendo todo el tiempo y que va a buscar establecer. Hay una parte que es la que más me gusta de todo esto y es Benito el que plantea uno de los conceptos de igualdad y lo plantea de manera constitucional, la igualdad, ¿ok? Eso es algo que me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, porque no existía, ¿ok? No existía. Recordemos que la primera vez que se plantea de algún movimiento cultural o político, la igualdad en México es por Morelos en los sentimientos de la nación, cuando Juárez tendría, si los sentimientos de la nación son en el 13, si son en el 13, 13, 14, pues Juárez tendría 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 años. O sea, no se habían planteado anteriormente y Juárez puede romper estas circunstancias, ¿no? Entonces, este es un chico Juárez que me encantaría que lo vieran desde la perspectiva personal, ¿no? Este chico que va rompiendo moldes y que va avanzando y que va creciendo personalmente y que representa todo un desarrollo cultural e intelectual en una Oaxaca de principios del siglo XIX. Esta foto, como les había dicho, es la foto de su boda, en donde sale Benito con su esposa Margarita y su hermana Juana, esta mujer que tanto la apoyó, ¿no? Margarita a partir de ese momento va a ser su inseparable amiga, su confidente, su compañera. Van a tener una relación increíble, muy bella, muy, muy, muy bella, ¿no? De lo que está sucediendo. En la siguiente clase les voy a leer unas cartas de Margarita para mostrarles este cariño que realmente se tenían. Y bueno, al ser avanzado Benito, ¿no? Les comentaba que pues entra a las logias masónicas, explicamos las logias masónicas anteriormente como una sociedad de poder, ¿sí? Pero también de ayuda políticamente hablando. Y bueno, Benito entra rompiendo un molde más, un indígena, ¿sí? Dentro de las logias masónicas no se había visto jamás. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? De este momento. Y ya a Benito, siendo un gobernador interino del estado de Oaxaca, le toca la invasión de los norteamericanos en el año de 1846 a 1947 y el presidente que era Santana quiere huir y quiere salir por el estado de Oaxaca, se le ocurre a él salir por el estado de Oaxaca, pero Benito, que era ya el gobernador, dice que no y no le permite salir, porque bueno, Benito era una persona claramente antisantanista, estaba en contra de el apoyo que la gente tenía con Santana. Santana era un presidente muy conservador, era un presidente que le había dado muchísimo poder a la iglesia, pero era también un presidente que, como sabemos, había vendido, lo vendió bien, pero lo vendió el territorio de la zona de Texas, había permitido que se desarrollaran nuevas sociedades norteamericanas en tierras mexicanas y había quedado muy mal parado en cuestiones de un México que se podía defender militarmente en contra de los Estados Unidos. Entonces, Santana fue la puerta que se abrió para un proceso que también igual le tocaría a Juárez y a sus ministros de estar vendiendo el territorio a los Estados Unidos, ¿no? Y de estar perdiendo territorio. Recordemos brevísimamente nada más que Santana no le pudo hacer frente a la invasión francesa, la guerra de los pasteles, no le pudo hacer frente a la invasión norteamericana y a lo único que le pudo hacer frente fue en 1832 a la invasión española, cuando España quiso reconquistar México. Y si se acuerdan, le hizo frente porque llegaron con una diarrea que ni un Imodium te quitaba y entonces el malvado Santana, en vez de parar la guerra, dijo, ah, sí, no se pueden defender los españoles porque están todos cursientos, diarreicos, pues me voy contra ellos, ¿no? Entonces Santana realmente había sido una persona que había pues llegado al poder, ¿no? Por medio de muchísimo favoritismo, ¿sí? Muchísimas malas mañas, bueno, malas y buenas mañas, ¿no? Y al final, bueno, era una persona no grata por Juárez. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Juárez era muchísimo más joven que Santana,
Juárez venía del mundo indígena, no como Santana, que era un criollo, y Juárez estaba viendo que ya había en Europa muchísimas personas que estaban pensando en cuestiones de igualdad. Estamos en 1847. 50 años antes, bueno, más como 70 años antes había sucedido la Revolución Francesa y ya estaban planteadas las ideas de libertad, igualdad, ¿sí? Y fraternidad de la Revolución Francesa. Entonces, Juárez le toca nacer en esta época de, mira, así se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y eventualmente Juárez es apresado por el gobierno de Santa Anna y es enviado a San Juan de Ulúa, ¿sí? Todo esto lo vimos en la vez anterior y es un poco como para contextualizar, y se escapó a Cuba, desde donde aprendió a hacer habanos, mandándole dinero a su esposa, y de ahí, y a sus, pues, 12 hijos, ajá, y de ahí salta a Nueva Orleans. Y ahí nos empezamos a quedar, ahí nos quedamos en la clase anterior, ¿no? En Nueva Orleans, como una escena fantástica para todos los liberales, ¿no? Vamos a hacer una pequeña anotación y aquí ya comenzamos esta sesión, ¿no? Inicial dedicada al proyecto juarista. El proyecto juarista podríamos considerar que nace aquí en Nueva Orleans, porque Juárez descubre que en Nueva Orleans se están yendo todos los intelectuales y algunos militares que están en contra de Santa Anna y que quieren quitarle el poder a Santa Anna. ¿Y quiénes son estos liberales? Bueno, encabezados por Melchor Ocampo, pero también está Guillermo Prieto, ¿sí? Que son intelectuales, algunos de ellos abogados, les decía, otros militares. Y ellos están armando un plan para quitar a Santa Anna del poder. Y ese plan es un plan que nunca había sucedido en la historia de México. Y les voy a decir por qué. Resulta que nunca anteriormente se había logrado un plan exitoso en el cual abogados y militares trabajaran en conjunto. En México la gente estaba harta. Muchísimas de las personas más intelectuales habían tenido que irse al exilio a Nueva Orleans para que no fueran asesinadas por Santa Anna o por la gente de Santa Anna. Pero desde Nueva Orleans, estos señores, que claro que nos imaginamos un Juárez con saco y vemos aquí a Melchor Ocampo muy elegante, pero estas son fotos posteriores, eran muchachos, eran chavitos de 25 a 30 y tantos años, ¿no? Entonces, piénsenlos en Nueva Orleans, piénsenlos en el chupe todo el tiempo, en la fiesta todo el tiempo, ¿no? Son adolescentes, pero además adolescentes, bueno, no adolescentes, son jóvenes, maduros jóvenes, ajá, que están pensando en desarrollar un plan nunca antes visto. Ellos plantearían el sustento legal del desconocimiento de Santa Anna, mientras que el general Juan Álvarez en México sería el encargado de lo militar. Entonces, este movimiento militar para destronar a Santa Anna no sería nada más un movimiento militar como los otros que había habido, sino que por primera vez después de Morelos, este movimiento militar tenía un sustento legal hecho por los abogados como Melchor Ocampo, como Juárez y de los intelectuales como Guillermo Prieto. ¿Ok? Entonces ese es el plan, ¿no? El plan, y desde Nueva Orleans se hace. Por lo tanto, pasan de Nueva Orleans, van a Panamá, pasan el estrecho de Panamá y entran por el otro lado, por el Pacífico, a Acapulco. El plan estaba marcado así, ¿sí? En Acapulco los estaría esperando Juan Álvarez con las tropas listos para ir sobre el presidente Santa Anna, y así se hacen. Viajan los liberales de Nueva Orleans a Cuba, de Cuba a Panamá, de Panamá pasan por no existía todavía el estrecho de Panamá, más bien el canal, pero sí el estrecho, por el estrecho, y pasan al Pacífico y llegan a Acapulco, que obviamente no se veía así, ¿no? Sino era pues un puerto que ya les conté que se construía, era un poco como pueblo fantasma, ¿sí? Y que solamente tenía vida comercial y social
cuando pues llegaba la Nao de China, la famosa Nao de China, ¿sí? Mientras tanto, pues no había prácticamente nada allí. Y entonces ahí los están esperando y se dedican a comandar, ejecutar el plan, ¿no? Y obviamente este plan pues es completamente satisfactorio. La ayuda más bien el trabajo colaborativo entre liberales intelectuales y liberales militares hace que de pronto esto funcione muy bien y cuando Santana se entera que van por él, se escapa y es la última vez que va a ser presidente. Después va a regresar Santana, ¿eh? Va a regresar Santana y Santana va a tener la desgracia para él de vivir muchísimos años. Cuando llega Maximiliano, ahorita estamos en 1850, ¿ok? Cuando llega Maximiliano en el 64, o sea, 10 años después, Santana regresa y le dice al señor Maximiliano, oiga, yo tengo un plan, yo fui presidente de México, permítame unirme a su corte. Obviamente Maximiliano y Carlota ni lo pelan y ahí se va a quedar Santana, se va a quedar, se va quedando sin su dinero. Su esposa, doña Dolores Tosta, o Lolo, como le decían a Dolores, casi 30 años más joven que él, que Santana. Esta es la que tiene dinero. Y bueno, vivirá en su casa Santana hasta, híjole, épocas de Porfirio Díaz. Ya muy viejito, sin su pierna, ¿no? Y las crónicas hablan de un Santana que se burlaban todos los muchachos de él, de un Santana que, creo que se los conté cuando vimos el episodio de Santana, y los que vieron en mi obra de teatro dedicada a Santana también lo vieron ahí, ¿no? Pues se iba a Palacio Nacional a perderse todo el día, ¿no? ¿Y por qué en Palacio Nacional? Pues porque la gente, los burócratas de Palacio Nacional, más por vergüenza que otra cosa, se referían a Santana como señor presidente, ¿no? Un poco como pobrecito viejito loco, ¿no? Pensando en sus épocas de gloria y no trae una pierna y nunca se curó su herida, no, unas cosas terribles. Y bueno, pues así se perdía. Y bueno, va a morir en su casa, que hoy es un restaurante. Ajá, es un bajío en la calle de Brasil, me parece que es la calle de Brasil. Entonces, ahí está, y así termina Santana. O sea, Santana sigue dando ahí de qué hablar, ¿no? Y bueno, es la última vez que gobernará Santana, lo destronan, ¿no? En 1855 queda vacante la sede presidencial y entonces Juan Álvarez, al ser el militar que pues ejecutó este asalto, este golpe de Estado, él se queda como presidente de México. Y entonces, y aquí viene un momento importantísimo de esta historia, elige a su gabinete presidencial. Y dentro de su gabinete presidencial está Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y Benito Juárez. Y Benito Juárez, ¿como qué? Como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, un evento insólito. Hay muchísimas críticas en esta época de cómo un indígena liberal es el juez de la Suprema Corte. Y comienza entonces el momento previo a la presidencia de Juárez, que es el momento de las leyes, ¿ok? En 1855, que es el abandono de Santana, a 1857 va a haber varios presidentes, entre ellos Ignacio Comonfort, del cual hablaremos más adelante, pero Juárez es el juez de la Suprema Corte, ¿ok? Y es una lucha terrible. ¿Por qué? Porque los liberales, que son Melchor Ocampo, Mariano Escobedo, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Benito Juárez, todos ellos, es la primera vez que llegan a un poder, a una situación de poder. No había habido desde Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria un gobierno de liberales. Estaban ellos por fin viviendo el sueño. La dictadura santanista, que no fue interrumpida, no fue un solo periodo, tuvo varios periodos, pero estuvo particularmente dirigida por Santana, que era un conservador. Hay presidentes conservadores,
¿no? Y hagamos un análisis aquí de algo importante. En la rama conservadora, políticamente hablando, era una rama que buscaba mantener el status quo. ¿Qué significa el status quo? Los criollos arriba y los indios abajo. La iglesia arriba y todo lo demás que no fuera iglesia abajo. ¿Ok? Para gente liberal, como Juárez y sus cuates, que estudian derecho y que les enseñan que el derecho establece que todos son iguales, para ellos esto era el momento de cambiar las cosas, ¿sí? Es como si a mí me hicieran secretario de Cultura mañana y yo diría, bueno, me sirvo pero con la cuchara grande. Entonces, gratuidad en los museos, a ver qué cosas hacemos para sacar recursos, abramos, o sea, yo tendría una reforma muy liberal para los museos y los espacios culturales si a mí me volvieran secretario de Cultura mañana, ¿ok? ¿Por qué? Porque aprovecharía el puesto, ¿sí? Esto es lo que le pasó, y hago la aclaración, no solamente a Juárez, sino a toda la generación de Juárez. Porque si uno voltea a ver los nombres y las vidas de estas personas, son nombres y vidas increíbles que hicieron cosas fantásticas, ¿ok? Algunas no tanto, ahorita vamos a hablar de ellas, otras muchas muy buenas. Y si obviamente está en el poder un presidente que se jactaba de ser liberal, que era Ignacio Comonfort, más adelante veremos que siempre no era liberal, pero en este momento era liberal, y estaba el presidente Ignacio Comonfort apoyado de militares liberales y con un gabinete de Estado liberal en el cual Benito Juárez era el presidente, el juez de la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues en ese momento pues sírvanse con la cuchara grande y empiezan las leyes de reforma. De 1857 a 1860 comienza quizá el periodo más complicado de la historia política en México, de verdad, de todo México, y gracias a varios censos, especialmente hechos por Enrique Florescano, el doctor Enrique Florescano, nos damos cuenta que fue una de las guerras más sangrientas, ¿sí? Con más bajas de toda la historia de México, ¿ok? La guerra de reforma, ¿sí? ¿Y esta guerra qué es? Los conservadores contra los liberales, ¿ok? Vamos a hacer una línea de tiempo de estas que me gustan aquí para aclarar una serie de conceptos entre liberales y conservadores, ¿ok? Vamos a hacer una serie de líneas, ¿ok? Aquí vamos a poner la cuestión de el virreinato, nuevo hispano, que terminó en 1821, ¿ok? A partir de 1821 empieza el problema. Lo voy a hacer de acá al lado para... No, aquí, o sea, a partir de 1821 comienza el... espérenme que lo voy a poner en blanco mejor, para que se vea mejor. Listo. Empieza el imperio de Agustín de Iturbide, o llamado también el primer imperio. Esta cuestión de imperio dura 11 meses, ¿ok? Y es conservador, ¿sale? Es un imperio conservador. ¿Por qué? Porque los conservadores querían a un monarca, querían obviamente una monarquía, un imperio, ¿sí? En donde la Iglesia Católica estuviera rigiendo las normas y que se mantuviera el conservadurismo, o lo que hoy nosotros le llamaríamos como derecha, ¿sale? Entonces, este conservadurismo social. Bueno, todo esto era la parte de los conservadores y por eso este primer imperio responde a los conservadores. Por otro lado estaban los liberales. Bueno, aquí les voy a poner los nombres. Agustín de Iturbide, obviamente, ¿no? Encabezando esta parte. Agustín de Iturbide, ¿sale? Ahora, de este lado estaban los liberales. Los liberales querían una república desde siempre, querían una constitución, y querían aliarse y emular al mismo tiempo, alianza y emular Estados Unidos, ¿ok? Porque Estados Unidos era el ejercicio loable, correcto, de un gobierno republicano,
¿quiénes encontramos aquí? ¿A quiénes metemos aquí? Bueno, podemos meter a personajes como Vicente Guerrero, como Guadalupe Victoria, como la gran e importante doña Leona Vicario. Cosa interesante porque el esposo de Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, el que tiene nombre de estado, era conservador. Una cosa bien interesante, ¿eh? O sea, ahí podemos dividir. Y entonces, cuando Agustín de Iturbide fracasa con su primer imperio, los conservadores fracasan, ¿están de acuerdo? El modelo conservador fracasa. Por lo tanto, los liberales dicen, espérate, ahorita yo te agarro el mandado. Y se hace la primera república. Ajá, la primera república federal. ¿Sale? En 1823. Y luego la constitución de dicha república, constitución, que es nuestra constitución de 1824. Y este proyecto, mis queridas alumnas y alumnos, es un proyecto liberal. ¿Ya vieron? Los conservadores fallaron, entran los liberales, ¿no? Y entonces así se van. Como la república funcionó, pero no del todo, eventualmente los conservadores apoyaron para una dictadura de Antonio López de Santana. Vamos a ponerle Santana, ¿sí? Y entonces Santana, les repito, no va a gobernar completamente, pero va a ser un periodo entre 1820, bueno, 1832, y 1855. Entonces, la cabeza del poder la tienen, ¿sí? Ahora los conservadores, y cuando fracasa Santana y empieza el proyecto de Ignacio Comonfort, Comonfort es liberal, ¿ok? Es liberal y tiene a sus cuates todos liberales, como decimos en la obra de Meninas, no todos los que tienen nombre de calle. Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Mariano Escobedo, todos esos tienen, no son los liberales. Y entonces, ahora, con este cuadro, ustedes me van a decir, claro, por eso entiendo que los liberales encabezados por Juárez iban a decir, ahorita otra vez la bolita está de nuestro lado. Es como cuando el PRI tuvo mucho tiempo el poder y luego lo tuvo el PAN y luego lo tuvo el PRI otra vez y luego lo tuvo el PAN 2 veces, luego el PRI y luego Morena. O sea, de eso se trata. Ese es el juego político, ¿sí me explicó? Y entonces, tarán, ahora lo tienen los liberales y por eso los liberales dijeron, ahorita es cuando voy a hacer una constitución, desde 1857, ¿sí? Voy a hacer una constitución en donde pueda yo poner todas las leyes liberales para quitarle el poder a los conservadores y hacer que este país sea republicano, constitucional, emulando a Estados Unidos, con alianza a Estados Unidos, rescatando los ideales de Leona Vicario, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y los más importantes, todos estos ideales vienen de un lugar. Y ese lugar es una persona y esa persona es Morelos. Morelos, el verdadero padre intelectual de un... No, el verdadero padre... No, ese es el padre de la patria, pero es el verdadero padre del proyecto de nación llamado México. ¿Sí? Recordemos que Hidalgo puso de su lado, encendió la llama de la independencia, empezó a mover las aguas y todo, pero el primero que propuso un proyecto de nación con constitución y toda la cosa, Morelos. Morelos es el intelectual, ¿ok? Entonces, de ahí vamos viendo cómo estos ideales de Morelos se van pasando por las décadas, llegamos a 1857, ¿no? Empiezan las leyes de reforma y ahora sí, en este contexto, ustedes van a entender de mejor manera esto. El 22, digo, algunas son antes a 1857 cuando empieza la guerra de reforma, algunas son antes porque son la gota que derrama el vaso, ¿ok? ¿Cuál es la primera ley? La primera ley
la plantea Benito Juárez, siendo el juez de la Suprema Corte, y se va a llamar Ley sobre Administración de Justicia Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y de los Territorios. Para los alumnos del TH, que son cuates, esto se llama Ley Juárez. ¿Ok? Lo podemos conocer como Ley Juárez. ¿Qué significa la Ley Juárez? Híjole, aquí viene pesado. Significa que se suspenden tribunales militares y religiosos. Los militares ya no van a ser juzgados por una corte marcial ni van a tener derechos. Y los religiosos ya no van a ser juzgados por un tribunal eclesiástico. O sea, que si un militar hace un crimen y un sacerdote hace un crimen, van a ser juzgados por un tribunal nacional. Y cuando sucede esto, y aquí pasamos de la historia oficial a la historia desde el chismecito, ¿okay? Que es la que más nos gusta. Cuando sucede esto, inmediatamente todos los conservadores, me encanta esa frase, se paran de pestañas. Yo no sé cómo es pararse de pestañas, yo nunca he podido pararme de pestañas, pero entiendo de qué va, ¿no? Esta cuestión. Se paran de pestañas y dicen, de ninguna manera, no nos van a quitar nuestros privilegios. Vamos a meternos, a hacer una incepción en la mente de los conservadores. Dice Vivian, ¿qué pasa con el Tribunal de la Inquisición? Ya para este momento el Tribunal de la Inquisición ya estaba suprimido en México. El Tribunal de la Inquisición tuvo dos supresiones en México, la primera en 1821 y la segunda en 1823, ¿ok? Y fue por el gobierno liberal, que se terminó por suprimir, ¿sale? Por el gobierno liberal de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria y todo eso. Para este momento ya no había Inquisición en México, pero la iglesia seguía teniendo un chorro y dos montones de poder. Entonces, y toda la religión, eso es importante mencionarlo, la religión oficial era la religión católica. O sea, las personas no católicas no tenían lugar en este momento, ¿sí? O sea que si llegaba algún protestante, o si llegaba algún judío, o si llegaba algún musulmán, no podía tener derecho a la ciudadanía, y si generaba una comunidad, esta tendría que ser perseguida porque legal y constitucionalmente, desde la Constitución de 1824, la religión oficial es la católica. Y ahí sí, claro, son realmente, ¿no? Pasos pequeños, no todo se dio del principio. Hoy podríamos decir que Morelos fue el que, o sea, Morelos le faltó visión en este sentido, claro, desde nuestra perspectiva actual. Era mucha visión decir que Morelos, más bien entender que Morelos aboliera las castas o estableciera el concepto de igualdad para todas las personas, ¿no? Eventualmente vendrían los derechos de religión, eventualmente vendrían los derechos femeninos, eventualmente vendrían los derechos de los niños, eventualmente vendrían los derechos de la libertad sexual, y ahora vendrían los derechos de las plantas y de los animales. Ven cómo son pasitos a pasitos, cómo vamos dando, ¿no? Pasito a pasito, pero bueno, va ahí. No es con la ley Juárez, con la libertad de culto, como es posterior, ahorita vamos a ver, pero es gracias al movimiento de Juárez. Y claro, a ver, saltemos de la historia oficial a la historia del chismecito. ¿Cuántas cosas no creen ustedes que vio y sufrió Benito Juárez desde su infancia por vivir en un modelo social jerárquico instaurado por la iglesia, en donde favorecía a la iglesia misma inicialmente? Por supuesto que Juárez, viniendo de, como él escribe en una carta que le escribe Maximiliano, yo que vengo de las oscuras masas del pueblo, así le escribe Juárez posteriormente a Maximiliano, ¿ok? Claro que él va a ver la cara de la moneda, la cara terrible, la cara del abuso, la cara de la violencia, la cara del poder eclesiástico y de la corrupción eclesiástica. Nada más para darles 3 puntos y entender la dimensión de esto. De esta ley para atrás,
el Banco de México es la iglesia. De esta ley para atrás, el principal dueño de 2/3 partes de todas las propiedades y haciendas del país es la iglesia. De esta ley para atrás, la persona, la institución que maneja la educación, lo que se debe decir y qué hacer y qué leer y qué no, es la iglesia. Sí, ya no hay tribunal inquisitorial desde el 23, pero sigue siendo la iglesia la que dicta qué se debe hacer. Entonces, si hubiese sido un criollo como Santana, favorecido por el sistema jerárquico, político y religioso, claro que diría, es que la iglesia es bien bonita, por supuesto, la iglesia nos ayuda a estar cerca de Dios y la iglesia administra y la iglesia lo que quieran, pero no, Juárez, como les repito, él escribió, yo que vengo de las oscuras masas del pueblo, cierro cita, ¿no? Pues claro, él que viene en las oscuras masas del pueblo vivió el abuso, la discriminación, la opresión, la tranza en nombre de Dios para una institución que favorecía a los que eran como ellos y desfavorecía a los que eran como él. Entonces, en este momento, siendo el juez de la Suprema Corte, con toda esta historia que ya les conté, dice, se acaban los privilegios. Todos somos iguales, o todos coludos o todos rabones. La instauración de la abolición de los fueros es algo que pone a temblar tanto a militares conservadores como a eclesiásticos. Y por eso lo hizo Juárez, porque Juárez lo que no tenía era un pelo de tonto. Podrá haber sido muchas cosas. Podrá haber sido a veces, administrador deficiente, y ahí yo no le echo la culpa a Juárez, administra un país. Si administra un país ahorita está como está, imagínense en esas épocas, ¿no? Podrá haber sido muy crítico con las comunidades indígenas, eso lo vamos a hablar más adelante. Podría haber sido muchas cosas, ¿sí? Alto no era, el señor me dio 1.48, alto no era, definitivamente alto no era, ¿no? Pero sí sabía la otra cara de la opresión. Él estaba del lado del oprimido porque lo vivió, porque era indígena, así de sencillo. Y obviamente los otros tiemblan. Esta instauración de la abolición de los tribunales especiales es la que marca, no aquí, pero es la que inicia el proceso de separación de iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque cuando Juárez tiene una visión muy grande, de veras es que esta visión es muy, muy avanzada, en la cual dice, la iglesia se hace cargo de los hospitales porque así ha sido siempre. ¿Qué pasaría si el gobierno se hace cargo de la institución hospitalaria? Es un largo camino que hay que empezar a hacer. No es quitarle los hospitales a la iglesia y ya, es abrir universidades de médicos para que los médicos puedan aprender y haya más médicos, pero al mismo tiempo abrir la infraestructura, generar la infraestructura para poder construir, mantener y ejecutar una institución hospitalaria en México, que además sea gratuita, en la cual todas las personas, sin importar su posición social, puedan o no, si quieren o no, asistir a esas instituciones públicas para poder tener una ayuda, una asistencia médica. Y eso es solamente hablando del concepto del ámbito hospitalario y de salud pública. Eso es ahí más infraestructuras, más comunicación, más educación, o sea, más campo, o sea, si tienes una iglesia que por más de 300 años, bueno, 300 años y cachito, desde la conquista, se dedicó a ser la administradora de todas estas cosas, pues claro que el gobierno no va a tener ni la manera, ni la visión, ni la infraestructura necesaria para decir, pues, ok, yo me encargo. Este era el inicio de esta situación. Juárez le planteó a la iglesia trabajar en conjunto y la iglesia le dijo que no. ¿Ok? Y entonces este problema empezó a escalar y derivó en el desarrollo de nuevas leyes.
Lerdo, Sebastián Lerdo, Benito Juárez, Ignacio Comonfort y Gómez Farías, que tiene nombre de calle Coyoacán, ellos crearon después, en el 56, la ley de desamortización. La voy a leer como lo leería una persona conservadora. Desamortización de fincas rústicas y urbanas y corporaciones civiles y religiosas de México. Alias la ley Lerdo para los cuates. ¿Qué significa la ley Lerdo? Es quizá el segundo golpe. El primer golpe es, a ver. Señora Iglesia, usted se siente y se calla. Y me va a tener que responder económica y gubernamentalmente, legalmente. Ya usted ya no va a ser la administradora, ahora soy yo. ¿Ok? Acá nos aparece una pregunta. ¿Tiene que ver esta ley con la guerra cristera? Sí y no. No, ¿por qué? Porque la guerra cristera fue en el siglo XX, entre 1926 a 1929, ¿ok? Pero sí tiene que ver porque el presidente de ese momento, que era Plutarco Elías Calles, actuó de manera similar a Juárez, basándose en leyes similares a las de Juárez que estamos viendo, y por eso se armó la gorda. Ajá, se armó la grande. O sea, no tienen que ver porque no son la misma cosa, pero sí tienen que ver porque el presidente Plutarco Elías Calles emuló al presidente Juárez. Bueno, en este momento no era presidente Juárez, era Juárez de la Suprema Corte, pero iban en contra de la iglesia. Un anuncio comercial. En el siguiente bloque, terminando avanzando el siguiente, hablaremos de la guerra cristera. Ok, tal cual. Verónica, un gusto, Verónica, bienvenida, Verónica, con gusto. Ahora bien, esta ley que sonaba como un voz demoníaca en los oídos de todos los conservadores, ¿qué significaba? Era, me van a quitar mis propiedades. Y si les estoy diciendo que 2/3 de todas las propiedades del país, es que quiero que dimensionen y por eso soy tan reiterativo en el todas. 2/3 de todas las propiedades del país eran de la iglesia. Y la iglesia no las quería ceder. Y miren que hay documentos en donde Juárez le dice, véndamela, ándele. No. Y hay muchos documentos en donde ya es un gobierno enojado de, entonces me estás diciendo que prefieres que la gente se muera de hambre porque esa tierra no me la quieres vender. O sea, tú no me la quieres vender a mi gobierno, vender, no arrebatar, vender. Tú no me la quieres vender a mi gobierno porque dices que es propiedad tuya dada por Dios y la conquista, pero hay gente que se muere de hambre y entonces prefieres que haya gente que se muera de hambre que venderla. Y lo mismo con las casas. Las personas que tomaron el módulo 2 se acordarán de la enorme institución bancaria y de bienes raíces que eran las monjas en la época colonial. A ver, refresquemos esa parte. No había banco, las monjas eran las prestamistas, las usureras. Tú ibas con las monjas y les decías, madre, me presta para esto, y la madre te prestaba tu dinero y te hacía un contrato de arrendamiento con unas tasas de interés que eran las que ella o el Espíritu Santo le daban, porque eran unas tasas de interés altísimas porque no había legislaciones para regular las tasas de interés. Y las monjas, particularmente las monjas ricas que se encargaban a estos bienes raíces y al préstamo de dinero, se cobraban con casas y con propiedades de la gente cuando las tasas de interés estaban tan infladas que no podía pagar la persona las tasas de interés a las monjitas. Sor Juana Inés de la Cruz era la contadora de uno de los conventos más ricos e importantes, el convento de San Jerónimo, de una orden de monjas, las jerónimas, que se dedicaban a la administración de las bienes raíces de una de las órdenes más ricas de toda América. ¿Ok? Entonces, en el momento en el que le dice el gobierno a la iglesia, señora, pues ¿sabe qué? Que ya no le voy a pedir que me lo venda. Es más, ni le voy a preguntar. Automáticamente sus propiedades se van a vender. Y se van a vender al mejor postor. ¿Cuál es el objetivo de la ley Lerdo o desamortización de fincas urbanas? Rurales y urbanas, rústicas y urbanas, ¿ok?
Rústicas entendiéndose al campo. ¿Okay? No era darle la torre a la iglesia, nada más. ¿Ok? Ya vemos que la lucha entre conservadores y liberales desde la independencia, por eso les hice este diagrama de línea de tiempo. ¿Ok? No era nada más eso. Era generar una clase rural. Si estamos diciendo que 2/3 partes de todo el campo estaban en manos de la iglesia y estaban paradas, ¿qué quería el gobierno? Dámelo para que yo pueda fomentar una clase agrícola. Es que esto de verdad es básico y ahí nos damos cuenta del control que tenía la iglesia en ese sentido. ¿Por qué? Porque la iglesia no quería soltar lo que tenía para no dar paso a un, digámoslo en términos contemporáneos, un competidor comercial. Y el costo de eso es mantener en la ignorancia y en la pobreza a la sociedad. Y ahí es donde uno difícilmente puede no entender y avalar el método como se condujo Juárez. ¿Nos puede caer bien o no? Eso no importa. Los hechos son los hechos. Se los voy a plantear de la siguiente manera. ¿Cómo es posible que una institución religiosa cuyas bases se sostienen en la ayuda al prójimo y en el amor del prójimo como a ti mismo bajo los principios cristianos, prefiera tener sumida en la miseria, en la enfermedad y en la opresión a la gente para mantener su posición? Ahí la lógica le falló. La iglesia está para ayudar. La iglesia está para fomentar, para apoyar, para dar comida, para dar un aliento espiritual, una esperanza de vida eterna. Eso es la iglesia de Cristo. Para los que son cristianos y creen en el cristianismo, ¿verdad? Uno que no es cristiano, pues la ve desde fuera y yo es lo que entiendo históricamente en ese sentido, ¿no? Tal cual. Pero que Juárez viera que le tocó a él nació, él sufrió, él fue discriminado, él fue abusado, él fue en múltiples situaciones y circunstancias. Ver que esta iglesia que navega con bandera de la iglesia de Cristo y hace eso, dice, vámonos. No tiene una manera de conducirse correcta. ¿Ok? Aquí Felipe me está preguntando, y sí, por supuesto que cabe el comentario. Dice, considerando que México ha sido eminentemente católico, ¿cómo fue posible la ruptura entre el pueblo y liberales? Yo creo que la cosa es la fe que llama iglesia, por supuesto, el creo político, por supuesto. Y aquí vamos a dar una respuesta a esa pregunta. Juárez no dejó de ser católico. Juárez no dejó de casar a sus hijas por la iglesia. Juárez, más adelante que hablemos de esto, protege a una orden de monjas. Juárez no está en contra de la fe. Él murió como católico. Enterró a su esposa Margarita en un panteón civil, pero con un rito católico. Nunca dijo, no soy católico, nunca. Él estaba en contra, como bien lo dice Felipe, del clero político. Esa es la circunstancia. Esa es la situación. Esto es en contra del clero político. Aquí no está, fíjense, vean los puntos de la ley. Aquí no les está diciendo se cancelan las misas, ya no hay peregrinaciones, cosa que se hizo Plutarco Elías Calles años después con la guerra cristera. Pero aquí dijo, no, aquí es, las tierras a vender. El clero no puede tener propiedades. Punto, se acabó. Pero, y aquí viene una parte mala. Se lleva entre las patas a los pueblos indígenas, ¿ok?
Gran pregunta, dice Lidia, ¿quiénes compran las tierras? Los iniciales industriales. ¿Qué significa eso? Gente rica en México que quiere ser más rica y que compra una hacienda que la tenía en la iglesia para ahora hacer su hacienda suya de él. ¿Ok? Dos, muchos extranjeros. Las leyes de Juárez permiten la entrada de extranjeros para invertir en el país. Entonces, Juárez también quería decir, nadie va a venir a comprarme cosas desde afuera del país y no tengo que vender. ¿Cómo voy a impulsar el nacimiento o el surgimiento de una industria agrícola? Sí, ya es la revolución industrial, ya estamos en épocas de 1850, ya hay, en Inglaterra ya hay máquinas de vapor, sí, ya hay globos aerostáticos, ya apareció la primera fotografía en 1833, ya surgieron las primeras líneas de producción de fábricas. Inglaterra ya migró a un gobierno y a una política tecnocrática a partir de la industria. España medio quiere, Francia ya lo está haciendo, ¿sí me explicó? O sea, Juárez ve que ese es el futuro. Entonces es, ¿cómo le voy a hacer para que esos países inviertan aquí si no les puedo ofrecer tierra porque toda la tierra la tienen acaparada la iglesia? Si no les puedo ofrecer permisos porque todos los permisos de todos los negocios los tiene acaparados la iglesia. Esa es la parte tan importante y por eso el punto número 2 es crear una clase media rural que desarrollara el Estado, ¿no? Así es, como dice Lina en el chat, pero eso forma una nueva élite económica. Así es. Eso es lo que quiere el gobierno, no Juárez. Como Monfort, Juárez y todos los pensadores. Ahorita no es el presidente Juárez. Ahorita Juárez es una pieza más de este engranaje. ¿Ok? Y es eso lo que quiere hacer. ¿Por qué? ¿Quiénes son la antigua élite política? Los conservadores y la iglesia. Hay muy pocas familias ricas y poderosas que son liberales. La mayoría, la gran mayoría son conservadoras. Ahora bien, se lleva entre las patas a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Y esto es una de las cosas más críticas hacia la figura de Juárez. Juárez era indígena, pero no apoyó a los indígenas. ¿En qué sentido? Cuando aplica la ley de desamortización como juez de la Suprema Corte para que las propiedades rurales y urbanas de la iglesia se pusieran a la venta y empezaran a funcionar, se les quitara lo muerto, revivieran, por eso se llama desamortización, vamos a hacer que todas estas propiedades se trabajen, generen dinero, estén vivas económicamente hablando, ¿ok? También aplica esto para los pueblos indígenas. ¿Por qué? Los pueblos indígenas estaban en una situación parecida a la de la iglesia. Los pueblos indígenas tenían, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, títulos de propiedad que los avalaba como dueños de esas tierras. Y entonces, cuando el gobierno les dijo, véndeme estas tierras, los indígenas, por la ignorancia en los que los mantenía la iglesia, dijeron que no. Juárez aplicó las mismas causas, ¿sí? Y consecuencias, más bien las mismas causales, para la ley de desamortización, tanto para la iglesia como para los indígenas. Los indígenas perdieron sus títulos de propiedad. Estos títulos de propiedad estaban y eran desde épocas de la reina Juana, la loca. Estamos yendo a 1500, pues, 1504 toma el poder Juana y estas leyes, obviamente no aplican en México porque México no se ha descubierto, México no se ha conquistado todavía, pero estas leyes aplican para el Caribe español. Y posteriormente a la muerte de la reina Juana y el ascenso de su hijo Carlos I de España y V de Alemania, Carlos V, el de chocolate, esas leyes se hace copy-paste y se pasan tras la conquista de México en 1521. Por lo tanto, el sistema de tierras que tenía México en 1856 era el mismo de 1521. Y obviamente eso estaba desactualizado. Tristemente, los indígenas
no habían tenido la formación como Juárez, no se pudieron defender y hubo una enorme desamortización de tierras de pueblos indígenas que cuando llegaba el extranjero y compraba, esos indígenas, que eran hombres libres, dueños de sus tierras, ahora se volvían trabajadores de las haciendas. Y esto es el inicio de la Revolución Mexicana. Porque la Revolución Mexicana, si revisamos el plan de Ayala, ejecutado por Zapata hacia 1919, no, 17, 16 creo. Este plan de Ayala establece que los indígenas son dueños de sus tierras. El plan de Ayala zapatista surge cuando, es 1909, ya me acuerdo, surge cuando los indígenas se quejan de por qué ellos no pueden ser los dueños de las tierras que tenían antes. Y esa queja viene porque el gobierno les quitó sus tierras y se las vendió a un extranjero o a un mexicano muy rico. Para que vean que todo tiene dos caras. Ojo, esas caras son buenas o malas dependiendo de dónde estemos y por lo regular son complementarias. El enorme problema que detonaría la revolución, uno, porque tampoco, no toda la revolución mexicana fue por una lucha agraria, ¿eh? Madero contemplaba la lucha agraria, pero Villa también y Zapata también, pero los demás no, no, tal cual, los demás no. Por supuesto que no. Si ustedes se ponen a ver la política carrancista o la política huertista o la política de la huertista, no tiene nada que ver con esta cuestión del trabajo, ¿no? O sea, como él lo pone aquí Luis Ángel Pérez, la tierra es de quien la trabaja. Eso es una cuestión, es un statement, es un discurso completamente zapatista de una de las ramas de la Revolución Mexicana que dijo, a ver, la tierra es importante. Quítenselas a los extranjeros y regrésenselas a los mexicanos. Pero quiero que vean con ojos de historia. Era un problema realmente en épocas de Zapata, porque los extranjeros y la élite mexicana tenían el dominio y el monopolio de las tierras. Pero 60 años antes era necesaria la injerencia e inversión extranjera y de la élite mexicana para destruir el coto de poder monopólico de la iglesia que no dejaba avanzar el desarrollo económico. ¿Sí se fijan? O sea, por eso es que cuando a mí me preguntan algo de historia, mi respuesta casi en automático siempre es, digo, no en clases como más especializadas como esta, ¿sí? De que estamos hablando y desarrollando el tema, sino es como, depende, mi respuesta es, depende de la persona o depende de la época. No es lo mismo. A ustedes les suena, a ver, les hago el ejercicio. Vamos a quitarles las tierras a la iglesia y dárselas a extranjeros porque son los que tienen el dinero para poder avanzar económicamente. Eso suena muy bonito porque es 1856. 1910, 1911 es como de, a ver, espérate, ya bájale porque ya no suena bonito que los extranjeros y la élite comercial tenga el dominio y el monopolio de las tierras. Ya no suena bien. ¿Sí me explico? Van cambiando las cosas, ¿ok? Y bueno, esto es un cambio de verdad, tremendo. Ahora, otras leyes. Ya vimos las dos principales, pero hay muchísimas más. Las leyes que nos permitieron la creación de un registro civil, este fue una cachetada a la iglesia. Les voy a decir por qué. Porque la iglesia era el que tenía el registro parroquial. La iglesia llevaba las actas de bautizo, las actas de defunción y las actas de matrimonio. Todo el país era forzosamente católico, por lo tanto la iglesia cobraba por todo ello. Si tú no querías pagar, pues no te daban tu documento de identidad. Si tú no querías pagar, pues no te enterraban como Dios manda en Camposanto. Llega Juárez y les dice, no, ya no se preocupe de eso, señora iglesia, yo me voy a encargar. Le quitó
esa enorme entrada de dinero a la iglesia. Se la quitó. Y entonces, la iglesia, otra gota más, ¿sí? Otra raya más al tigre. Posteriormente, vamos, una va ligada a la otra, ¿eh? Fíjense, sigan en esta línea. Se crea un registro civil que permite la creación de un registro civil que puedes ya no ser católico. Porque el único registro de identidad era por medio de la iglesia, por lo tanto tenías que ser católico. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los protestantes ricos, tanto de Estados Unidos como de Europa, que quieren llegar? ¿Qué vamos a hacer con los inversores ricos, no católicos, como la primera invitación a una comunidad húngara de judíos? No van a poder vivir aquí, ni protestantes ni judíos, porque la nación es católica expresamente. Pero si ya le quité a la iglesia todo el concepto de administración, de legalidad ciudadana, pues que venga la libertad de culto. Filosófica y ontológicamente es algo bellísimo, ¿sí? Uno de los pocos casos de países en este momento y ahorita que tienen libertad de culto, ¿sí? Porque no es real, no es una generalidad en el mundo. En pleno siglo XXI, después de COVID, hay menos estados laicos, menos estados de libertad de culto y muchísimo menos estados laicos. Estados Unidos tiene una religión y le permite a las otras existir. Inglaterra tiene una religión oficial y le permite a las otras existir. México no tiene religión oficial. Y eso es una pequeña, gran diferencia. Es un estado laico, legalmente. Y estamos en 1856. Para este momento, solamente hay 2 países laicos en América: Uruguay y México. Y 3 países laicos del mundo occidental: Uruguay, México y los Netherlands, los Países Bajos. Hay algunos países con libertad de culto. Francia tiene su religión oficial, pero permite otras. Inglaterra tiene su religión oficial, pero permite otras. España no tiene religión oficial. Perdón, libertad de culto. Tiene religión oficial católica. Y ahí, desde el 74, otra vez regresaron los judíos, y bla, 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 pero es católica. Dice Lidia, en la Constitución no menciona a Dios. No, no se menciona a Dios. No hay un In God We Trust, como en Estados Unidos. Se menciona a Dios en el Acta de Independencia, que es 1821, para el Imperio Mexicano, como el autor de la naturaleza. Y ya, ¿sí? Como todas las actas de esta época se menciona a Dios, ¿no? Vivían arriba Uruguay, banderita Uruguay, muy bien. Entonces, esas son las cosas, ¿no? Que van a cambiar. Y claro, fíjense cómo es toda, está acomodando, está cimentando un país laico, con libertad de culto, con una institución gubernamental ciudadana del gobierno de la iglesia, con un parámetro donde pueden venir inversores, gente de otros lados, y al mismo tiempo le estoy restando el poder a la iglesia, y ahora estoy propiciando que el poder económico sea esta nueva élite, que no son conservadores, que son liberales, dirigida por liberales. Creación de un panteón civil. Dolores. El Panteón de Dolores. Primer panteón civil de la Ciudad de México.
Ay, no importa si eres judío, si eres musulmán, si eres protestante o si eres ateo. Vas a tener un lugar en donde poder enterrarte. Antes no había, era solo la iglesia en panteones o en iglesias, solo la iglesia, solo la iglesia. Y aquí ahí es tu lugar. ¿Te quieres casar y no es por la iglesia? Porque no crees o porque eres de otra religión, adelante. ¿Te quieres morir tranquilamente? Adelante. Libertad de imprenta. Son gobierno valiente los gobiernos, son gobiernos valientes los gobiernos que permiten una libertad de imprenta. Prohibición de cobro parroquial y diezmo a los pobres. Hoy todas las iglesias católicas dicen el diezmo es algo personal, ¿sí? Y no es obligatorio. Ahorita, por esta ley, porque antes era obligatorio, ¿sí? La suspensión de festividades religiosas, no procesiones, sin autorización previa, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya es un país multirreligioso. Luego se harían las paces. Yo les voy a contar más adelante por qué. ¿Sí? Es Porfirio Díaz el que revertiría algunas de estas leyes, pero yo les voy a decir después por qué. ¿Ok? Pero algunas, no todas, algunas nada más. Secularización de hospitales y centros de beneficencia. Lo mismo. A ver, señora Iglesia, me entrega en este instante estas instituciones, bueno, la potestad de esto y vámonos. Sí, seguirá habiendo hospitales de religiosas, pero el concepto de hospital ahora es un concepto de Estado. Es un asunto de Estado, no es un asunto eclesiástico y por ende solamente aplicable para la población católica. Y los que no somos católicos, ¿qué? ¿Que nos parte un rayo? Ahora ya no. Ya puedes vivir como no católico aquí. Tener derecho a propiedad, tener derecho a salud pública, tener derecho a libre tránsito, tener derecho a poder comprar una hacienda. No importa si es protestante o es judío, adelante, ¿no? Derecho a tu templo. Sí, claro, pues si estamos permitiendo templos católicos, pues que vengan las primeras comunidades. Y la primera comunidad no católica que tiene sus templos es la comunidad adventista y evangelista, que van a tener un espacio de culto de templo. La primera comunidad judía lo va a lograr hasta finales del siglo XIX como una sociedad de beneficencia, Monte Sinaí. Y la primera sinagoga se va a lograr construir hasta 1929. O sea, vean cómo todo tarda mucho tiempo. Sí, pero bueno, claro que había Betamidrash o casas de rezo, ¿no? Para la comunidad judía y demás, pero estaba la libertad. Seguían, y aquí sí quiero hacer una comparación, ¿no? Para esta parte de la historia del judaísmo, que es tan importante, ¿no? Para todas las amigas, amigos de la comunidad judía que están aquí. Recordemos esa parte de nuestra historia, ¿sí? En Rusia, en estas épocas, están pasando los pogromos, los asesinatos masivos de juderías. Y en México se está invitando a una libertad de culto. Vean la enorme diferencia, ¿ok? La enorme diferencia, ¿sí? Dice Felipe Rich, que no la libertad de periodismo. Ah, no. El Ilustrador americano fue un periódico generado por Miguel Hidalgo que se estaba saltando, está pasando por el Arco del Triunfo, la censura que marcaba el gobierno virreinal. Propiciaba la libertad de prensa, pero lo hacía de manera clandestina. Por eso le cierran el changarro y Morelos trata de abrirlo el changarro y le cierran el changarro también. Y son los dos, el Ilustrador americano y el Despertar americano. Sino, claro, por supuesto, existía la disidencia periodística,
pero no había libertad de prensa. Ajá, esa es la gran diferencia, sí, esa es la enorme diferencia. Y viene el terrible, lo que más le pegó a la iglesia, el decreto de exclaustración de monjas y de frailes. Así, mire, con los dedos así, así, se me van. Esta separación iglesia-estado fue aplaudida por los liberales, mientras que los conservadores se golpeaban contra las paredes diciendo, ¿qué vamos a hacer con este hijo de Satanás que subió al poder? Obviamente con toda la retahíla del desprestigio y la discriminación, claro, bajo los ojos actuales, ¿no? A ver, ¿qué hace un indio en el poder? Es un indio. ¿Quién les dejó estudiar? ¿Quién le permitió el acceso a las letras? ¿Quién lo dejó subir? ¿Por qué está lejos de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué le pasa a él y a sus amigos? ¿No? Y empieza la destrucción. Aquí va a ser un tema que lo vamos a dejar para la siguiente sesión, porque es un tema terrible y a la vez loable. ¿Ok? Y nos vamos a despedir de nuestra sesión con una contextualización histórica necesaria para poder entender esta enorme lucha entre iglesia y Estado que fue, nosotros porque no la vivimos, pero fue avasalladora, fue destructiva, tuvo un impacto en la sociedad mexicana muy parecido a, les doy los siguientes ejemplos. 1, cuando cayó Constantinopla. 2, cuando decapitaron a María Antonieta y a Luis XVI. ¿Y por qué? Y puedo ponerles muchas más ejemplos, pero me vienen a la mente esos por qué. Cuando cayó Constantinopla, en el año 1452-53, y se acabó el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, y cayó Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, a manos de Mehmed II, el gran sultán otomano, se puso en tela de juicio la existencia de Dios. Porque el Dios cristiano no estuvo ahí para apoyar. Una serie de textos, poemas, material cultural, en donde el sentimiento es ¿dónde estaba Dios? El segundo ejemplo, cuando decapitaron a María Antonieta y a Luis XVI, la gente puso en tela de juicio entonces ¿no tienen poderes sobrenaturales los reyes? Si la iglesia me dijo que ese era el orden natural de las cosas, ¿por qué Dios no hizo nada para impedir que una turba iracunda entrara a Versalles y secuestrara a la familia real para que posteriormente los ejecutaran años después en la Plaza de la Revolución? Lo mismo pasó aquí. La sociedad se debe haber impactado tanto en decir, ¿pero dónde está Dios? ¿Por qué está permitiendo todo esto? Que los liberales asciendan el poder, que exista un indígena zapoteco como juez de la Suprema Corte, que tenga un gabinete, el presidente Comonfort, lleno de amigos liberales que están secuestrando los bienes de la iglesia, desamortizando las tierras, vendiéndole sus haciendas a los mejores postores, y encima de esa, exclaustrando monjas y frailes. Ese es un sentimiento que todavía mucha gente, cuando yo hablo de Juárez o doy una visita guiada, todavía
se siente muy presente, es que destruyó iglesias, es que destruyó conventos, es que destruyó, pasó calles donde no tenían que ir, sí, sí fue un fenómeno, pero toda la hora y media de explicación no justifica, porque la justificación viene de cada uno de nosotros. Para mí, en lo personal, me parece maravilloso, ¿eh? Y eso que yo soy historiador del arte en teoría, no en teoría, soy historiador del arte, y yo amo los retablos barrocos de las iglesias, a mí me fascinan, y las esculturas y los ángeles y las vírgenes y los cuadros, y sí, me pesa y digo, ay, qué dolor. Pobre retablo del siglo XVIII, pobre edificio del siglo XVII, pobre no sé qué del siglo XIX, bla, bla, bla. Pero por otro lado, las revoluciones, no me quiero ir marxista ni demás, no es mi idea, pero las revoluciones no se hacen con flores. Para venir a transformar el status quo de una sociedad, ese movimiento emerge desde una necesidad fuerte. Dicho de otra manera, es directamente proporcional la acción destructiva que la realidad opresiva que llevó a esa reacción destructiva. La gente de Francia no le cortó las cabezas a sus monarcas porque tenían una fascinación, un fetiche con ver cabezas rodando por todo París. Le cortó la cabeza a sus monarcas, decidió general, el señor Guillotín, el de la guillotina, decidió construir un sistema rápido de masacre porque de ese tamaño, de ese nivel, era la opresión que los reyes tenían con el pueblo de Francia. Entonces, la guerra de reforma es eso. No nos quedemos en la lectura básica de es que destruyeron retablos y sacaron monjas. Sí, es muy triste, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Es terrible, pobre gente y pobres retablos. Más la gente, porque los retablos no tienen sentimientos, pero la gente sí. Pero eso es directamente proporcional al nivel de opresión que se tenía por parte de la iglesia y del aparato conservador. Si fueron o no fueron los modos, no nos toca a nosotros juzgarlos porque ya pasó. Pero sí podemos jactarnos de que como Enrique IV de Navarra y Enrique III de Navarra y IV de Castilla, cuando lo obligaron a convertirse al catolicismo con su boda con la reina Margot, Margarita de Valois, que le dijeron, ¿y te vas a convertir al catolicismo en serio por el reino de Francia? Y contestó Enrique, París bien vale una misa. Por supuesto que sí. Así, de esa misma manera es. Retablos, destruyeron retablos por un estado laico y los retablos que sean necesarios. Porque en mi caso y en el caso de muchas de las personas que están aquí, fue la única manera para que nuestras familias pudieran venir y pudieran desarrollarse. Y ese es el mismo discurso que mantengo yo. Y miren que soy historiador del arte y me gustan los monumentos y me gusta todo. Pero es el mismo discurso que mantengo y sostengo para la cuestión feminista de los monumentos. Son piedras. Las otras son vidas. Y si hay que hacer ruido para rescatar vidas y para cambiar el status quo que está estructuradamente en contra de un feminicidio, en contra de un aparato crítico, un aparato gubernamental que no hacía caso, para eso estudiamos restauración, para arreglar y restaurar la piedra. ¿O qué? ¿A poco creemos que las piedras son las originales desde toda la vida y desde todo el tiempo? Creo que no, es un proceso de rearreglar y cambiar y arreglar y cambiar, arreglar y cambiar. Es así, así son las obras de arte. La Mona Lisa no es original. El valor de originalidad de una obra no existe. El valor de originalidad de una obra es una cuestión conceptual que tenemos metida aquí.
Por supuesto que no, las obras de arte las restauramos, las intervenimos y las hacemos, ¿no? Entonces, no, es un cambio. Y las ciudades, monumentos, en este caso la institución eclesiástica, son la representación de lo que hay que cambiar. En el caso de Juárez, de la institución eclesiástica. Ahí no había marchas que pintarrajearan fachadas. Ahí estaba peor porque llegaban señores con martillitos a destruir, las monjas así, no. Y era literal, un desmadre aquello, porque monjas corrían de un lado, sacerdotes del otro, monjas apresadas, amotinamientos y la directriz muy valiente en ese sentido de un gobierno de no nos vamos a echar para atrás. No nos vamos a echar para atrás. Y no solamente no nos vamos a echar para atrás, no vamos a dejar constitucionalmente que la iglesia vuelva a tener tanto poder. Porque no podemos permitir que la iglesia tenga poder por encima del gobierno. No se puede. Y por eso la Constitución del 57, donde se les cayeron los hábitos del susto de ver que eran leyes que ya estaban a un nivel constitucional. ¿Qué significa esto? Ya no se puede cambiar. Quedó. ¡Pum! Hasta que se haga una nueva constitución con todo lo que ello significa. 1857. ¿Hasta cuándo fue la siguiente constitución? 1917. Y bueno, pues hemos terminado. Nos vemos la siguiente sesión para hablar de todo esto. ¿Dudas, preguntas? Josefa, por favor, y mándenle No, yo no tengo ninguna duda, solo decirte que la de novia que te vea y la otra que es Isho, que te Isho. nazca, están en Amazon. Las puedes pedir por Amazon, las dos. Gracias. Están en Amazon las dos. Ya, las voy a pedir en este instante porque qué librazos, son buenísimos. Si les gusta la novela, léanlo. Primero es novia que te vea y luego es yo que te nazca, ¿ok? En ese orden. Pues muchísimas gracias. Gerón, Betty. Sí. Una pregunta, cuando les quitan los terrenos a los indígenas, ¿a quién le dan ese dinero? No, el dinero, el gobierno, el comprador le paga al gobierno el dinero y en algunos casos el gobierno les dio ciertas indemnizaciones a los indígenas y en otros casos no. O sea, la que da el gobierno, no es que les paga. Sí. Y luego que estudiaba Derecho Juárez, pero era de la iglesia la que tenía lo del derecho, ¿no? Porque no había nada de estas constituciones ni nada. No, pero en el caso de Juárez estudia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que era como una escuela privada que no lo tenía la iglesia y que fue instaurada por Vicente Guerrero en Oaxaca, años antes de que Juárez llegara allí. La idea era justamente eso. Guerrero, liberal igual, decía, ¿cómo es posible que la única universidad la tenga en dominio la iglesia? Vamos a hacer varias escuelas. Hubo una en Zacatecas, hubo una en Oaxaca, hubo una en Ciudad de México, escuelas como laicas, por así decirlo, que te ofrecían una carrera y no estaban administradas por la iglesia, estaban administradas por el gobierno. Eran casos muy específicos. La más importante y más reconocida es la de Oaxaca, el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, porque de ahí salieron Benito Juárez y Porfirio Díaz. Por eso, pero ese es el caso. Sí, Juárez no hubiera podido, por su condición de haber nacido indígena, su condición social, racial de esa época, él no había podido entrar ni siquiera a la Escuela de Bachilleres de la Real y Pontificia Universidad de México, en la Ciudad de México. O sea, no. Acuérdense que Morelos se andaba ocultando el pelo para no demostrar su raíz mulata, para que no lo fueran a sacar del seminario en la Universidad de Nicolaita de Michoacán. O sea, prohibidísimo, prohibidísimo. Entonces, por eso Juárez era tan chairo en ese sentido, ¿no? Porque el propio gobierno le había dicho, mira, aquí está una escuela laica. Y él había aprovechado esa escuela laica. O sea, en ese sentido yo me identifico personalmente con Juárez en una cosa.
Yo todos los títulos académicos que pude tener, exceptuando del de la Universidad Hebraica, me los pagó el gobierno. Yo no hubiera podido llegar a donde estoy si no hubiera sido por el gobierno, por la UNAM, porque yo no, mi familia no se hubiera podido dar el lujo de pagarme hasta un doctorado en una universidad privada. Yo no. Entonces, en ese sentido es un poco esa parte, ¿no? De la situación. Ya después cuando crecí y empecé a trabajar, ya, buenísimo, ya me fui a la universidad privada y estudié la maestría y demás. Y eso también en parte, porque a mí la maestría en la Universidad Hebraica me la pagó la comunidad, no la pagué yo. Entonces, claro que me siento identificado de alguien que le gusta aprender y conocer, y hay otro alguien que le dice, pues vas, órale, date, ¿no? Pero la iglesia sí permitía que hubieran esas escuelas privadas. No, lo No veían eran, con súper malos ojos. No, súper malos ojos. Súper malos ojos, ¿eh? pero no las cerraban y le hacían nada. No la cerraban, no la hacían nada, porque estaba en un estado liberal. Hoy se nos ha cerrado. Oaxaca era liberal, muy liberal. Oaxaca era muy liberal. No era como ahorita, que muy conservador y religioso, no, era muy liberal. Entonces, un presidente, un gobernador liberal, con una administración liberal, heredera de Vicente Guerrero, por eso Oaxaca era como un oasis de liberalidad, y Juárez nació en el momento correcto, tal cual. Bueno. Oye, Luis, ¿te puedo preguntar algo? Por favor, claro, claro. A ver si es cierto. Yo sé que cuando Benito Juárez estaba en el gobierno, la deuda exterior se le debía mucho dinero a España, Francia e Inglaterra. Sí. Entonces, cuando liberaron todo lo de la iglesia, lo que a mí no me, bueno, en mi modo de ver no me parece, que por ejemplo, yo me veo un terrenito por allí y entonces me doy cuenta que es de la iglesia. Entonces digo, este terreno es de la iglesia, como que entonces se me vende a mí al 10% de su valor catastral. Digo, se me hace una administración totalmente equívoca, porque debiendo tanto dinero y todo, bueno, ok, cómprala, pero cómprala a precio. ¿Por qué al 10%? Eso fue la causa de que México debía mucho dinero al exterior y eso trajo consigo guerra con Francia. Entonces, Benito Juárez sí era lo que tú dices y todo muy bien, pero como administrador se me hace que no era bueno. Sí, por eso les dije hace ratito lo de la administración, que a mí tampoco me parecía en muchos casos tan correcta como, por ejemplo, la venta de los territorios del norte. A mí, por ejemplo, no me parece el proceso de que llevó Benito Juárez y el gabinete para la venta de los territorios del norte. Pero dos cosas. Volvemos a lo mismo. Ahorita a nosotros no nos hace sentido eso. En el contexto histórico están los documentos en donde dicen, pues se venden a tanto por ciento, al 100% de la venta del terreno, ¿no? No había dinero para que la gente comprara. Y entonces dijeron, ok, ya, necesitamos dinero. Pues remata 80%, remata 50%, remata 30%. Y claro, o sea, esto fue negativo desde ahorita y coincido contigo completamente. Coincido contigo porque bien le pudieron haber sacado más, pero ahí los abusivos, o sea, fue una ventana para un abuso extranjero, para decir, sí, yo te compro pues todo de un jalón. Al 10%, al 10%, ¿quién no le iba a entrar? Sí, por supuesto, ¿quién no le iba a entrar? El asunto es que el gobierno, en cierto sentido, y no hablo de Juárez, sino hablo de todo el gobierno, es que en México hay tanta pobreza y la única manera de hacerlo es con los extranjeros. ¿No? Está mal, sí, por supuesto que está mal, está muy mal, porque pudieron haberle dicho, bueno, pues te cobro después, ¿no? O te cobro más, sí, pero en ese momento fue la respuesta a un problema, fue la respuesta de una gente que tampoco tenía experiencia en administración y tampoco tenía experiencia en compraventa, ¿no? Más la suma, más un desconocimiento del valor de las cosas realmente, ¿no? Más un esquema en donde el extranjero dice, de aquí me agarro, pues claro que compro, más la corrupción que siempre ha habido y siempre habrá en todos los gobiernos, sean liberales o conservadores, más el favoritismo y el nepotismo y el tú te gano y el yo me gano, y terminamos en eso.
O sea, coincido contigo, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Yo también hubiera dicho, no le bajen tanto, o sea, no inventen, ¿cómo lo vas a dar? Pero por otro lado es la única manera que en ese momento esas personas de ese gobierno decidieron que funcionara. Es como ahorita el agüehuete. Yo no pondría otro agüehuete, van a poner otro agüehuete donde se murió el agüehuete de la glorieta del agüehuete. Yo no pondría otro agüehuete. Bueno, la gente que está en el gobierno decidió que sí hay que poner otro agüehuete porque significa el agüehuete. O sea, claro, para nosotros no es lógico en muchas cosas. Desgraciadamente nosotros no somos los que marcamos ni el 10% ni la decisión del agüehuete. Pero como bien escribió Juárez, la sentencia de la historia nos criticará. Entonces, la sentencia de la historia cada vez es más rápida y el agüehuete ya se criticó mucho. Pero sí, coincido contigo, Berta, coincido contigo. Coincido contigo. El asunto es el contexto. No es a lo mismo. Eso sí, no en la administración, el concepto. Sí. Y también un poquito de todo. También la administración. Pero entendiendo ese contexto enorme es como dices, otra, sí. No, les van a ver las semanas que vienen unas cosas de conservadores y de liberales que, híjole, cuando vemos la batalla del 5 de mayo, uno va a decir, híjole, es que los que están mal son los mexicanos. O sea, hay momentos de traición y de mala administración y todo que se las adelanto un poquito, no les cuento todo el chisme, pero el capitán Ignacio Zaragoza no recibe la ayuda de Puebla en contra de los franceses y le escribe a Benito Juárez, dan ganas de voltear los cañones y tirar para la ciudad. O sea, de ese nivel, y claro, es el contexto muchas veces lo que nos explica las circunstancias completamente. Pero bueno. Bueno, y abusando de tu paciencia, Adelante. yo tengo una idea diferente de que Santa Anna no vendió Texas, sino como lo tomaron preso, Exacto. él cobardemente por salvar su vida, como que dejó Texas, porque Texas, sí le dieron, creo, 8 millones, no sé cuánto dieron por todo Texas, pero principalmente fue por cobardía de Santa Anna, porque lo tomaron preso y no, o lo mataban o daba Texas, pues digo Texas, y después, bueno, lo que es de lo perdido lo encontrado, ¿no? Exacto. Los demás sí se vendieron, pero Texas fue como una cobardía de Santa Anna. Totalmente. Era bien cobarde. Sí, totalmente de acuerdo, sí. O sea, sí no es una cantidad despreciable, no es mala, no es buena cantidad, pero tampoco es mala, pero sí, ese fue el móvil completamente, cuando agarran a Santana en San Jacinto, después de la batalla de Álamo, es cuando lo agarran, sí, le ponen el ultimátum y o firmas, coincido contigo. Firmas, eso. Exacto. Ya, así. Después el dinero de lo perdido lo encontrado. Lo encontrado, así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos. Ojalá se inscriban muchos de ustedes. Nos vemos el siguiente lunes. Y bueno, pues cualquier cosa, ahí está Norma, ahí está Ale, les escribe. Un abrazo, cuídense mucho ahí. Gracias. Nos Bye. vemos. Bye. Un abrazo y mil gracias. Gracias.